Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Manuel Urías y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio del programa Creando Culturas de Alto Desempeño. Un programa que ha dispuesto para ustedes, gerentes, directores de las organizaciones, la División de Innovación de PCA, con el objetivo de compartirles las buenas prácticas en la gestión del desempeño de sus colaboradores. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante en la cultura de gestión de capital humano 4.0. Hablamos de People Analytics, cómo aplicar la ciencia de los datos a la información que está generando actualmente nuestro capital humano y que de una u otra manera en la mayoría de las organizaciones no se está utilizando o no se está aprovechando. Este es un tema que tiene bastante amplitud o un campo bastante amplio para aplicación. Sin duda vamos a crear otros capítulos en donde vamos a poder profundizar un poco más. El objetivo de este primer capítulo es que ustedes tengan una clara definición de lo que es People Analytics, que entiendan algunos campos de aplicación que pueden existir en sus organizaciones y que al terminar esta breve charla ustedes puedan identificar o empiecen a identificar algunas posibilidades de aplicación dentro de las organizaciones para las cuales ustedes laboran o a las cuales ustedes representan. Vamos a iniciar desarrollando una definición en conjunto con ustedes. Vamos a crear una definición de lo que es People Analytics. Pero antes de crear la definición, quiero que empecemos con una breve reflexión para que vayamos entrando en contexto sobre este tema. En primer lugar, quiero hacerles una pregunta, hagamos una dinámica para iniciar. ¿Qué dirían ustedes si yo les pregunto, en este momento, quiénes son los jefes más productivos en su empresa? Y les doy unos segundos para que lo piensen. La mayoría de personas a las que yo he podido hacer esta pregunta creen conocer con nombres y apellidos quiénes son los jefes más productivos dentro de su organización. Y puede que sí, porque ya existen algunas herramientas. Algunos ya tienen herramientas muy buenas para medir el desempeño de los colaboradores. Algunas organizaciones aún no las tienen. Entonces, digámoslo así, este criterio sería un tanto subjetivo de inicio. Pero digamos que la mayoría de personas pudieron responder a esta pregunta. ¿Qué responderían ustedes si ahora la pregunta es esta? ¿Conocen ustedes cuáles son las cualidades que hacen que esas personas sean más eficientes y productivos? Si reflexionamos un poco, es una pregunta bastante más profunda. Ya requiere haber analizado esas características para entender los porqués. Sigamos desarrollando el tema. ¿Qué tal si les pregunto ahora, ¿conocen cuáles fueron los métodos o los canales de selección a través de los cuales se reclutaron a estos colaboradores? Ya creo que todos van entendiendo la dinámica. Vamos profundizando un poco y cada vez este tema se pone un poco más complejo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Será que aprovechamos esta información para que podamos seleccionar candidatos de semejante desempeño? Es decir, si ya sabemos quiénes son las personas de mejor desempeño, ya sabemos cuáles son las características, sabemos de dónde vienen, cuál es su background, ¿será que estamos utilizando esta información para contratar a otros colaboradores de semejante desempeño? Siguiente pregunta. ¿Sabe usted o podría usted responderme en este momento cuáles colaboradores usted cree que están en riesgo de abandonar a corto o mediano plazo su puesto de trabajo para tomar otra posibilidad o otra opción de trabajo? Más complicado, ¿no? ¿Podemos demostrar con datos la eficiencia de las actividades emprendidas por talento humano? Es la pregunta del millón, ¿no? Tengo ya alguna experiencia trabajando, más o menos 20 años con personal de capital humano de muchas corporaciones y siempre lo he dicho, es un área de oportunidad el poder tener información que ayude a demostrar todo el valor que talento humano está generando como base estratégica para la organización. Eso es lo que People Analytics
ayuda a hacer a las áreas de talento humano, que empiecen a demostrar con información cuál es el valor que están agregando a la organización, más allá del tema operativo, del tema psicológico, más allá de eso, qué valor estratégico están aportando para la organización. Entonces, ojo, porque este es un tema muy importante si usted es de talento humano. Entonces, ahora sí, comencemos a desarrollar una definición de lo que es People Analytics. Entonces, en primer lugar, yo quiero compartirles que People Analytics significa aplicar técnicas matemáticas y estadísticas a información para poder obtener algo. Pero empecemos por eso. El primer punto es que en People Analytics se aplican técnicas matemáticas y estadísticas. O sea, ahí ya hay una banda que nos está mostrando que hay conocimiento que hay que adquirir para poder empezar a trabajar en People Analytics. La siguiente parte de la definición sería: estas técnicas se aplican a los datos de las prácticas de talento humano. ¿Cómo así los datos de las prácticas de talento humano? En diapositivas posteriores yo les voy a presentar algunas ideas de toda la información que se genera en talento humano o que talento humano tiene a su disposición, para que vayamos cayendo en contexto de toda esa información que quizás tenemos, pero actualmente no estamos aprovechando del todo. Y la tercera parte de la definición sería el para qué. ¿Para qué queremos aplicar esas técnicas matemáticas y estadísticas a los datos de talento humano? Pues las queremos aplicar para dos cosas. Una, para resolver problemas que ya tenemos dentro de la organización. Y la otra sería para tomar decisiones más acertadas o para facilitar la toma de decisiones. Entonces, elaborando este esquema, creo que podemos tener una buena definición de lo que es People Analytics. Sin embargo, a mí me gustaría que hiciéramos el siguiente ejercicio y vamos a aplicar esta definición, pero en sentido contrario. Entonces, ¿por qué en sentido contrario? Porque imaginemos que lo que tenemos es que resolver un problema. De ahí nace nuestra necesidad. O queremos tomar mejores decisiones. Entonces, en la naturaleza de People Analytics, primero surge la necesidad. Luego, buscamos los datos o creamos los datos, conseguimos los datos, obtenemos los datos para poder aplicar las técnicas matemáticas y estadísticas que nos ayuden a resolver ese problema. Creo que ya vamos mejor en cuanto a la definición de People Analytics. Igual yo les voy a explicar ya luego algunos detalles de estos puntos que ahora hemos visto. Los vamos de hecho a desarrollar cada uno de manera individual. Pero quiero hacer un paréntesis para explicar dos temas importantes, porque cuando ustedes busquen una definición de lo que es People Analytics se van a encontrar con definiciones erróneas, y yo solamente quiero hacer referencia a dos conceptos específicos porque los he encontrado mucho en diferentes textos y creo yo que definitivamente no es que esos conceptos apliquen a una definición de People Analytics. Los conceptos son los siguientes. El primero es Big Data, un concepto que quizás ustedes ya han escuchado. Está muy de moda, todo mundo quiere hablar de Big Data y no todo mundo a ciencia cierta sabe lo que es Big Data. Entonces, lo que necesitamos conocer es que para saber si tenemos Big Data dentro de la organización, debemos de cumplir con 3 V's. ¿Sí? La primera V es la de volumen. Entonces, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de información que se genera en cantidades exageradas, ¿sí? Cantidades que no caben en un Excel. ¿De acuerdo? Son cantidades grandes de información. Esa es la primera V. La segunda V nos habla de velocidad. La información que estamos generando también la generamos a una velocidad constante. Es decir, todo el tiempo estamos generando información. Si no cumplimos con esta V, probablemente no tengamos Big Data. Y la tercera, que es quizás de las 3 V's que les estoy compartiendo la más difícil de cumplir, es la variedad. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de datos que vienen de diferentes lugares, en diferentes formatos de información. Quizás en algunos analizamos texto, en algunos analizamos números, en algunos otros lo que estamos analizando son imágenes o video, no sé. Depende de los recursos que tengamos que analizar, ¿no? Pero
normalmente tenemos que tener una variedad de información para cumplir con los Big Data. Entonces, solo quería explicar ese concepto porque nos ayuda a entender que probablemente no tengamos Big Data dentro de los análisis que necesitamos desarrollar para People Analytics, ¿de acuerdo? Y no es necesario, pero por eso lo pongo acá, porque en algunos de los textos definen People Analytics como la aplicación de analítica a Big Data. Y pues como ya lo vemos, no necesariamente es así. La otra palabra que quiero desarrollar, o el otro concepto que quiero desarrollar, es Data Mining. En español, minería de datos. Y esto es lo contrario a lo que acabamos de desarrollar como definición de People Analytics. Porque en Data Mining lo que ustedes tienen es una serie de datos, un set de datos, y ustedes lo que hacen es empezar a escudriñar o a empezar a indagar o investigar dentro de esa serie de datos sin tener ningún tema específico que solucionar ni algún punto específico a comprobar. Entonces, digamos así, ustedes están nada más navegando dentro de la información para encontrar algo que no saben qué es lo que van a encontrar. Como ya vimos en la definición que acabamos de desarrollar, People Analytics no es eso. People Analytics tiene que empezar con un problema que ustedes tienen que resolver. Y cuando tengan ese problema identificado, este de acá, entonces van a buscar los datos. Muchas veces ya los tienen, muchas veces los tienen que construir. Y cuando tengan los datos, deben analizar qué técnicas matemáticas y estadísticas quieren desarrollar para resolver ese problema. ¿Estamos claros? Entonces Big Data y Data Mining, digámoslo así, no necesariamente son elementos que deben utilizarse o que necesariamente aplican a People Analytics. Entonces ya creo que vamos bien con la definición. Ahora empecemos y abordemos algunos de estos temas. El primer punto que vimos dentro de la definición era el uso de técnicas matemáticas y estadísticas, y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué tipo de técnicas matemáticas y estadísticas? Pues hay muchas realmente, porque dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a aplicar una técnica específica o un algoritmo específico como los que vemos acá para poder obtener una respuesta adecuada. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si existe una relación causa-efecto, de repente vamos a aplicar correlaciones. Si lo que queremos es por ahí responder a la pregunta ¿qué pasaría si hiciera esto? Entonces por ahí vamos a aplicar predicciones. Si lo que queremos es segmentar de repente a nuestros colaboradores porque queremos tomar decisiones como por ejemplo las propuestas de valor al empleado, entonces lo que vamos a hacer es una clusterización a través de una serie de criterios. Si lo que queremos es estimar cuál va a ser el futuro de acuerdo a lo que en el pasado hemos encontrado, entonces quizás querramos aplicar algo que tenga que ver con proyecciones, algún modelo de proyecciones. Si lo que queremos es aprovechar toda esa información cualitativa que estamos generando y que muchas de las organizaciones no le sacan provecho, entonces vamos a hacer un poco de Text Analytics. Aquí hay un punto importante, aquí con esto se genera análisis de sentimientos que seguramente va a ser algo que vamos a desarrollar en otro capítulo. Cómo se interpreta y cómo se genera un análisis de sentimientos adecuado a partir de la información que nos dan los colaboradores. Y luego hay procesos de Machine Learning que son procesos de autoaprendizaje que también son procesos que nos podrían interesar incluir dentro de nuestros modelos, ¿de acuerdo? El segundo elemento de la fórmula se refiere a analizar todas aquellas fuentes de información que las empresas poseen y que quizás no están aprovechando al 100%. En este punto siempre me gusta hacer la dinámica de ir nombrando algunas de estas fuentes. Quizás en tu lugar de trabajo podrías ir anotando cuáles fuentes tienes dentro de la organización que puedan representar datos interesantes y que no se estén utilizando actualmente o que ya se están utilizando. No importa. Pero la idea es que al final te quede un listado de todas aquellas posibilidades. Aparte de los ejemplos que yo aquí voy a citar, podrías poner luego algunas otras fuentes que yo no tenga dentro de este listado, pero es un buen ejercicio para empezar a pensar en cuáles son las posibilidades de la aplicación de esto para mi organización. Entonces,
Yo acá tengo un listado de las posibilidades. El primero que pues quizás muchas de las organizaciones tienen es una medición de clima organizacional o de engagement. Ya estamos a nivel de medir el engagement o el compromiso de los colaboradores. Esa podría ser una fuente. Luego quizás tenemos una evaluación de competencias también, técnicas o conductuales. También de repente ya tenemos indicadores, llamémosle KPIs. Alguno de ustedes puede que ya tenga el modelo de 9 cajas, entonces también es otra fuente, por supuesto, de información. Las encuestas de servicio que se realizan, los sistemas de CRM que poseen dentro de la institución, los ERPs, los sistemas propios que hayan desarrollado in-house, los resultados de las entrevistas quizás es de lo que muchas veces menos se documenta o menos se analiza, esa información que queda ahí guardada de las entrevistas que se hicieron. Los resultados de las pruebas psicométricas, por supuesto, son parte del perfil del colaborador. Justamente a eso vamos, a la definición de un currículum de perfil exitoso. Analicemos esa información de los trabajos anteriores, de las experiencias que ha tenido, de los idiomas, de la ubicación geográfica, no sé. Dentro del análisis de datos, dentro de People Analytics no se descarta ninguna posibilidad. Puede ser que algún dato que consideremos ahora un poco relevante pueda ser de los más importantes y los que nos den la clave para decidir o para poder diferenciar un alto desempeño de un bajo desempeño y poder a empezar a elaborar para mejorar nuestro performance. También algunos tienen algunos sistemas de gamificación. También hay redes sociales institucionales. También existen sistemas donde se registran los horarios, quizás información de correos electrónicos. Se me ocurren algunos chatbots. Hay instituciones que ya tienen dentro de su servicio interno la aplicación de chatbot. Entonces ahí hay información que también se puede analizar. Las bitácoras de las reuniones que se han tenido, los sistemas de capacitación, no sé. Y bueno, como vemos acá tenemos una gama de áreas o de fuentes de información. No necesariamente son estas las que deben existir en su organización. La idea solamente era despertar en ustedes el interés por empezar a escudriñar cuáles fuentes de información pueden tener y pueden empezar a aplicar para esto, ¿no? Ese sería entonces nuestro segundo elemento de la fórmula de la definición. Y nuestro último elemento tenía que ver con resolver problemas y tomar decisiones. Entonces, para que en este primer capítulo de People Analytics quede una idea de los usos o los casos de aplicación que pueden existir para estos tipos de análisis, para estos temas. Entonces aquí también vamos a hacer un listado, que no necesariamente son todos, solamente son algunas ideas, pero por ejemplo, puede ser que el proceso que vamos a hacer nos sirva para tomar decisiones respecto al talento, es decir, a cómo vamos a hacer nuestro diseño de nuestro proceso de onboarding, que es el acompañamiento que le vamos a dar a un colaborador hasta que ya esté produciendo. Puede ser también que nuestro proceso sea para detectar talento en riesgo. Quizás tenemos una rotación muy alta, entonces detectar talento en riesgo es un dato importante porque ya es un problema que hemos detectado y necesitamos solventar. Y existen muchas aplicaciones más, como por ejemplo si queremos desarrollar los programas de sucesión, si queremos desarrollar los planes de carrera, algunos planes de retención, si queremos fomentar la felicidad y la motivación dentro de la organización, si queremos desarrollar la propuesta de empleado. Esto es un gran insumo para desarrollar una propuesta de valor al empleado adecuada. Si queremos desarrollar procesos de gamificación que mantengan motivados a los colaboradores y nos lleven a conseguir resultados. Si queremos desarrollar procesos de feedback adecuados, si queremos desarrollar, por supuesto, a nuestro talento y, por supuesto, si queremos incrementar la productividad. El mundo de People Analytics es bastante amplio, pero esperamos que con este primer capítulo tengamos ahora una idea bastante más clara y concisa de lo que es People Analytics y sobre todo lo que deseamos es que hayamos dejado en ustedes la semillita de querer profundizar un poco más en cuáles son esas aplicaciones que podemos tener para nuestra organización.
En siguientes capítulos vamos a estar hablando sobre el perfil que debe tener una persona para que nos apoye en People Analytics, sobre las herramientas que este perfil o esta persona que nos va a apoyar en People Analytics debe tener, cuáles son las herramientas que habitualmente se utilizan. También vamos a estar hablando sobre el proceso de la gestión del proyecto de People Analytics, porque hay un proceso para este tipo de proyectos y también va a ser un tema muy interesante. Entonces, pues agradecemos su atención a esta primera entrega y nos vemos en la próxima.